Les comentaba, obviamente, sobre si habían tenido algún tipo de inconveniente por el tema de los trabajos, cómo les fue yendo. Eso me gustaría que los comentaran, porque ya tenemos agendado la fecha del parcial que esperamos, como dije antes, que todo marche bien, pero sería el 9 de junio. Así que si lo quieren ir anotando, para ya agendándolo, el parcial va a ser parcial tradicional, no va a haber ninguna sorpresa, vamos a estar haciendo lo mismo que venimos realizando durante todas las clases. No hay nada extraño, pero bueno, quería anticiparles esta fecha para que lo agenden. Lógicamente haremos en los encuentros previos que tengamos al 9 de junio, las clases de repaso, vamos a ver los temas que se van a estar tomando, pero bueno, para que ya lo tengan agendado, que va a ser presencial, va a ser en el laboratorio 2, y la idea del parcial va a ser teórico-práctico, o sea, todo vamos a estar aplicando la teoría que estuvimos viendo durante todas estas clases, sumada al ejercicio práctico, que es la realización de una nota completa de análisis. Entonces, eso va a estar involucrando lo que sería el parcial de la materia. Esto sería en la primera instancia evaluatoria. Después tenemos ya en la segunda instancia el trabajo final, que en su debido momento se los voy a estar comentando, como para tampoco atolondrarlos ahora con tanta información. No sé si me quieren comentar respecto a cómo les fue, cómo les estuvieron yendo con respecto a los trabajos prácticos, cómo les fue resultando, si las correcciones mías les ha servido. Cuéntenme un poco. A mí, profe, en particular me pasó de que me costó mucho. Recién ahora tengo que entregar la conclusión, pero porque de verdad hice muchas versiones con distintos temas y me daba cuenta de que con ninguna tenía como la información suficiente para poder realizar un análisis. Bueno, y ahora le voy a estar mandando que lo terminé hoy, el de la conclusión que lo debía, por este motivo. O sea, no, y como que ensayé varios temas, investigando de varios temas y considerada de que para solventar lo que es la hipótesis y que no quede en mera opinión, era mucho lo que tenía que rastrear, digamos, o cambiar la hipótesis, eso también, ¿viste? Cuando veía que no podía como afirmarla, tenía que estar cambiando, me costó bastante, pero bueno, ahora con esto que voy a entregar estoy bastante conforme. Bueno, bien, Aileen, eso es importante. Igual, como le pasó a Aileen, le puede pasar a otro. También no tengan miedo de mandarme un mail consultando, porque por ahí piensan que no sirve el tema, pero en realidad sí sirve, o tienen una perspectiva por ahí mal encarada. Y es simplemente modificar dos o tres cosas para no, digamos, tirar toda la información o lo que se viene investigando, ¿no? Pero está muy bien, Aileen, el ejercicio es es difícil el análisis, lo entiendo, soy la primera que soy empática al respecto, pero entiendo que sí, obviamente, los temas que tomamos siempre tienen mucha carga informativa, muchos datos, por eso les recomendaba esto del seguimiento de algún tema que les interesara, porque hay veces que un caso, solamente un hecho, se puede estar analizando desde diferentes ópticas, e incluso se traslada en distintos años. Ejemplo, un montón se me ocurre en este preciso momento, bueno, hoy mismo salió una noticia sobre el resarcimiento, sobre el caso de lesa humanidad que se estaba estableciendo sobre la comunidad Wichi. Entonces son pequeños rastros que uno puede estar tomando de un tema bastante general, como quien dice, uno dice, bueno, el tema que me interesa investigar es derechos humanos, perfecto, el tema es enorme, ¿por dónde lo agarro? Entonces, bueno, empezamos a decir, este tema que les traje a clase, que lo leí al pasar hoy, lamentablemente no me pude detener justamente en la sentencia, pero lo podemos tomar en cuenta y de ahí poder estar estableciendo otras miradas y tomando las voces de los especialistas. Pero bueno, quiero verlo, Aileen, ahora estoy intrigada. Sí, sí, ahora te lo envío. Perfecto. Estaba viendo alguna que otra falta de ortografía y yo lo envío. Bien, perfecto, genial. ¿Los demás cómo les fue?
o o qué les parece. A mí me costó, profe, en un momento, bueno, pero siempre tomo, bueno, las correcciones que usted me da. Bueno, tuvimos 4 trabajos hasta ahora. Ujú. Siempre tomo las correcciones y a veces cuando me genera alguna duda, siempre trato de volver bueno, a lo que vimos de Bastenier siempre y también tratándome de informarme acerca de otras fuentes, acomodando también algunas cosas que usted me mencionó bueno, a lo largo de los trabajos también y tratando de mejorar siempre. Pero bueno, no, está bueno este tema de hacer las notas de análisis, buscar también diferentes fuentes. Yo, bueno, en el último trabajo traté un tema del momento que, bueno, el tema que abarca, de los muchos temas que abarcan el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, lo que está haciendo, y bueno, traté de buscar diferentes fuentes también acerca de los países que son miembros de tal bloque, las sanciones que se le están imponiendo a Rusia también, y por qué, y que pin, que pan, y bueno. Pero bueno, vamos también tratando de mejorar siempre. Perdón que me ría, pero el que pim, que pam fue muy chistoso. Hace muchos años que no lo Es muy escucho. mío. Bueno, No se me acuerda otra palabra a veces. no, está bien, pero me causó mucha gracia. Es interesante esto que mencionas, porque esto de tomar las citas, ir entrelazando los dichos, en este caso tomás justamente la guerra Rusia-Ucrania, si podemos tomar los testimonios tanto de Putin, por ejemplo, como ministros de Estados Unidos que se pronuncien al respecto, ahí podemos también tener pistas que nos acerquen a conclusiones, o mejor dicho, a la justificación de la hipótesis, y por qué no llegar a una conclusión que uno diría, bueno, a priori no se me hubiera ocurrido. Entonces, bueno, leyendo esto, aparecería esta solución, por ejemplo, si es que haya una solución, no sé, la verdad que no tengo la bola Sé que mágica la hay. de la hay, si la encontrás vos, que me parecería bomba. Estaría en proceso. Seguimos en proceso de Por lo- análisis, pero ¿por qué no? O sea, podemos estar estableciendo una transformación pacífica, pero también tendríamos que pensar qué pasaría con estos países que quieren incluirse en la Unión Europea. Los últimos, digo, ¿no? Esto de Claro, exactamente, sí. y cómo se vuelve a repartir el tablero, ¿no? Siempre pensándolo Claro, sí. bien maquiavélico, ¿no? No se me ocurre otro sinónimo con respecto a guerras. Pero justamente es eso, el juego se volvió a repartir. ¿Y Mm, ahora qué pasa? Y ahí estaría también interesante ver si hay alguna solución, si es que la hay. Exacto. Claro, sí. Exactamente, sí. Si es que la hay. No sé, es muy interesante. Por ejemplo, que comentábamos con Aileen, es un caso que se actualiza, no sé si diariamente, pero prácticamente sí. Entonces es un caso que uno lo puede estar tomando desde un punto en particular, como marcándolo desde el inicio hasta hoy, porque obviamente no podemos saber qué va a pasar mañana, pero uno puede hacer esta seguidilla temática. No digo que todo el mundo le interese justamente la guerra entre Rusia y Ucrania, pero es un ejemplo en particular que podrían tener en cuenta. No, Claro, claro. Gracias, profe. no, por favor. No sé si los demás quieren comentar algo, qué les pareció con el tema de los trabajos, si tienen dudas, si les sirvió mis correcciones. Es momento de catarsis, digamos. Buenas tardes. Buenas Sí, a tardes. mí me reescribieron mucho las correcciones. Lo que me pasó quizás es que como elegí un tema que me interesaba a mí personalmente, se me complicó en el hecho de no, digamos, en el momento de escribir información, no dar mi opinión personal o, digamos, separar lo que es el sesgo personal de la información, eh, digamos, hecha por especialistas o comentada por gente que sabe del tema. Y respecto a eso también se me complicó para buscar fuentes que justamente solventaran las ideas y las informaciones que yo estaba dando. Así que, pero al margen de eso, creo que en general me fue bien y me gustaron bastante las correcciones y el trabajo en general. Así que, nada, eso. Bueno, sí, eso suele suceder lo que te pasó, Abel, esto cuando nos interesa mucho un tema, eh, creo que lo he expresado presencialmente.
al ser feminista, me ha costado muchas veces no involucrarme en las notas y tratar de aislarme del análisis, y entiendo en primera mano que es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Entonces no hay que perder, como quien dice, la fe. Nos salvamos de opinar utilizando fuentes en la cual están expresando justamente lo que nosotros en el fondo terminamos opinando. Exacto, eso es lo que yo buscaba en el fondo, o sea, encontrar alguna fuente, algún especialista que justamente haya hablado o haya dado una opinión igual a la mía. Así que, Obviamente igual, nunca vamos a claro, obviamente no. eso, como para que también tengas en cuenta y que no te frustres, porque igual nunca encontramos, pero algo parecido, de alguno que puede dar estas señales de que uno concuerda. Entonces, bueno, podemos utilizar estas citas de especialistas, o como decía anteriormente, podemos utilizarlo a Putin mismo como una figura presidencial, pública, o tranquilamente la fuente testimonial de un artista callejero, por ejemplo. Pero justamente tu fuente es este artista callejero y opina igual que vos. Entonces lo podés tomar en cuenta. Le doy este ejemplo como muy a grandes rasgos, muy hipotético, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería decirles, es justamente utilizamos las citas tanto textuales como parafraseadas para esconder, entre comillas, lo que realmente nosotros como periodistas, como escritores del análisis, opinamos. Por eso nosotros construimos, por eso la construcción se hace con pruebas. Y las pruebas van siempre a demostrar si tenemos o no razón, sin decirlo. Entonces esto es muy importante estar estableciendo, cuando yo les decía en las correcciones, de la utilización de tanto datos cualitativos como cuantitativos, porque de esa manera refuerzan el argumento, dentro del bloque argumentativo, refuerzan la justificación de la hipótesis, siempre pensando en temas que son analizables, ¿no? A veces que tocamos con temas que sí, que son por ahí mediáticos del momento, pero no tienen mucho más que analizar. O sea, es lo que sucedió y ya. Se me ocurre, no sé, la entrega de Martín Fierro. ¿Por qué le dieron el Martín Fierro a Juanita Viale y no a Mirta? Y bueno, se lo dieron por simpatía, porque estuvo al frente de un programa durante la pandemia, por linda, por ser la nieta, un montón de porqués podemos encontrar. Pero ya está, se lo dieron, no se lo dieron a otra persona. El tema es como que se agotó. Por eso digo lo de buscar un tema que merezca ser analizable, y si pueden, buscar una seguidilla de días, de meses, que se aborde la temática, que por ejemplo nosotros abordamos clase a clase como estos temas bisagra. Los temas bisagras que abordamos, obviamente los vimos y los han visto observados de distintas perspectivas para abordarlos. Pero es un hecho puntual que ocurrió, que es real, que la prensa lo tomó, lo registró, realmente ocurrió. Entonces lo podemos analizar. Algo que no existe, que es inventado, y ya es más complicado. Ya estaríamos hablando de ciencia ficción o de escritura creativa, y sería otra materia, pero esta no, en particular. Pero bien, Abel, bien por el intento y bien por tomar las correcciones, y obviamente utilizar a Basteñer, que es nuestro autor de cabecera en esta cátedra. Igual pueden criticarme, yo acepto las críticas, obviamente que sean constructivas. Pero si hay algo que no les convence, me lo pueden comentar, no hay problema, lo podemos trabajar, esto es un equipo y somos todos juntos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Quiere hacer algún comentario con respecto a los trabajos? ¿Con las correcciones? ¿Si comprendieron o no? Hola, profe. Hola, ¿Todo bien? Para mí las correcciones están bárbaras porque al menos a mí en lo personal me orientan un montón, y fui tomando los tips de las distintas correcciones. Creo que, como comentaba el compañero, a veces
cuando estoy escribiendo me doy cuenta que lo que más me cuesta es como no ponerle esa cuota de mi opinión o mi juicio. Es más, a veces me sirve por ahí, lo dejo y lo leo al otro día como para no estar también tan inmersa en lo que escribí en el momento. Ese me doy cuenta que nada, por ahí pongo cosas de opinión más que de análisis y ahí las modifico, pero sí creo que eso es lo que más me cuesta, que por ahí elijo temas que encima me gustan, entonces cuando estoy redactando digo, uy, no, esta soy yo, no, no es el análisis. Pero hasta ahora bien, y las correcciones para mí suman un montón también. Bueno, genial, Valentina, que te sirvan. Es importante esto que puedan observar, y sí, la corrección la tenemos que hacer siempre, por eso a veces les digo, léanlo antes de entregarlo, porque seguramente si descansan el texto, ahí van a ver sus yos, sus verbos en presente, sus puntos en los titulares, sus primeras personas, entonces déjenlo descansar un ratito, no es que digo 3 días, digo un ratito, 5, 10 minutos, lo vuelven a leer y ahí mismo se van a dar cuenta y lo pueden modificar. Son cosas que pasan, a todos nos pasan, incluso creo que hace 10 minutos me pasaron una noticia de Página 12 que elevó, que si quieren se las comparto, elevó la materia optativa de lenguaje de señas para periodismo. No sé si se enteraron que tenemos una nueva materia optativa. Se enteraron, ¿no? No se enteraron. No. Bueno, qué feo que no miren las redes de la universidad. Ahora me entero por usted, profe. Para eso están las redes de la universidad, desde la comisión curricular, que formo parte, orgullosamente parte de Graduadas. Tuvimos la reunión justamente con las chicas del área de lenguaje de señas, que nos trajeron esta propuesta de generar una materia optativa, y Página 12, que ahora compartí en el chat el link de la nota, elevó y la subió a sus redes. Si la observan a simple vista, tiene faltas de ortografía, está todo junto, no hay espacio, no está bien redactada, está redactada apurada recién para entregar y editar. Entonces por eso digo, no se sientan mal, porque uy, me olvidé un acento. Yo se lo señalo porque es parte del oficio y para que cada uno de ustedes pueda mejorar. Pero no es una cuestión para sentirse mal o decepcionarse cada uno individualmente, ¿no? Sino porque a los mejores les sucede. Es simplemente como para que tampoco se decepcionen. Pueden chusmear la página de Página 2, de la nota, perdón, y van a enterarse también de que nuestra universidad tiene una materia optativa que se va a tratar de la visibilidad del lenguaje de señas, o mejor dicho, de la comunidad sorda. Creo que va a estar, no me acuerdo el nombre de la chica, pero creo que es Natalia, la docente que va a estar a cargo justamente de la materia. No sé, me pareció muy interesante y pueden cada uno de ustedes inscribirse. Va a estar disponible a partir del cuatrimestre que viene. Ya no tengo más chivos. Creo que son los chivos de esa asignatura nueva. Optativa, obvio. Qué feo, nadie la vio. Profe, ¿dónde la publicaron? Yo lo vi en la página de Instagram. Claro. Ah, no No tengo recuerdo si Instagram. es de alguna página del centro de estudiantes o si la vi en la página general de periodismo, pero sí la vi en alguna página de la UNDAB, lo vi. Posiblemente en la de Facebook. En Facebook no está. Va, al menos no la veo. Ay, no recuerdo. Yo la vi a No, yo la vi en Instagram, ahora veo si la puedo encontrar y lo paso. Pasalo por Instagram, yo la verdad que no me acuerdo dónde la había visto, o la había visto las chicas que la habían subido. Pero, bueno, no importa. Pero sí, también la subíamos nosotros desde el Club de Graduados, tomamos la nota. También lo pueden subir, lo pueden buscar desde ahí. Pero bueno, Página 12 también la subió y compartió nuestra cátedra, nuestra nueva justamente materia. Ahí lo pueden ver. Sí, si después compartís el link de Instagram, genial, porque la verdad que no lo estaría encontrando ahora y la verdad que no voy a perder tiempo de la clase. Pero lo pueden compartir ahí directamente en el chat, lo dejan y después lo chusmeamos.
¿Tienen alguna otra duda, consulta con respecto a lo que estábamos conversando recién de los trabajos? Si no, podemos continuar con el tema de la clase, sobre las noticias relevantes de la semana. Si nos pueden contar. ¿Alguien? Sobre las noticias, profe, Sí, por favor. avanzamos con eso. Bueno, por ejemplo, ayer se realizó el censo nacional. Ujú. Sí. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? Pueden agregar cualquier información sobre el censo, no es necesariamente que Ailín conteste, no es un interrogatorio, estamos todos armando, construyendo la información. Bueno, profe, yo complemento algo que creo que fue, al menos de esta semana, me parece que la del censo fue la más relevante. Básicamente lo que se hace en el censo es obtener datos claves acerca de la demografía. Hubo una primera instancia de censo digital que se tenía que completar de manera online. Y después fue, bueno, se realizó en el día de ayer, desde las 8 de la mañana hasta las 18. Sí. Y después me faltaría un poco, la verdad que ahí ya no pude leer si las tasas de cuánto se pudo realmente censar y demás. Bueno, eso, la No sé. información obviamente, esta es una noticia muy interesante y otra en construcción, porque todavía los resultados no están, no es una elección, no hay boca de urna, entonces estamos todos apostando virtualmente, pero en chiste, pero nada más, no... Es muy interesante porque hubo nuevas preguntas que hasta el momento no habían estado contempladas. Entonces, estas nuevas preguntas pueden estar demostrando una población totalmente invisibilizada hasta el momento, y esto qué ocurriría. No, arrojaría nuevos datos. De hecho, se me pasó comentar eso. Muchas de estas nuevas preguntas venían asociadas a la identidad de género. Preguntas que hasta el momento no se habían hecho nunca. Y obviamente va a arrojar estadísticas que no teníamos contempladas porque no se reconocía esa identidad o esa percepción de género anteriormente. Totalmente. Pero además de eso, está la comunidad afrodescendiente, pueblos originarios, bueno, obviamente la comunidad trans, y si perteneces a algún tipo, obviamente perteneces a algún tipo de discapacidad. Creo que era alguna de las otras preguntas, no recuerdo el formulario en completo. Pero bueno, es interesante esto, lo que va a arrojar posiblemente amerite políticas públicas concretas. Estas políticas públicas focalizadas que anteriormente, estos años pasados, siempre se escuchaban las críticas de para qué, si no es necesario, si son 4, si son 3, no podemos manejar por, bueno, etcétera, 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 un montón de descalificativos. Si tenemos un número completo de la población en su totalidad y demográficamente, incluyendo justamente a personas descendientes de pueblos originarios, a personas descendientes o justamente afro, entonces sería muy interesante ver como decía Valentina, la demografía del país. Esto también podíamos encararlo creo que sí, en el 2020, no sé, en el 2020 había salido una noticia, habría que buscarla, del CONICET, justamente sobre el mapa genético. Y el mapa genético se refería justamente a la cosmopolita que es el país. Esta cuestión de ser hijos de, entonces, cómo se había modificado la población, que no eran todos estos hijos de españoles e italianos, fin. No, sino que había hijos
de venezolanos, hijos de colombianos, chilenos, etc. Entonces había otro tipo de composición y sumado toda la migración oriental. Entonces es muy interesante y ahí podríamos también tener otra mirada al respecto de este tema. Esto es como para ayudarlos a pensar, ¿no? No digo que sea de esa manera como lo deberían hacer, pero sino como para poderlo estar estableciendo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, también, profe, lo que dijo que salió a hablar el presidente. ¿Qué dijo? Bueno, que mencionó que el INDEC pudo tomar una fotografía del país que va a servir muchísimo para ver cómo se encara el futuro del mismo. Mencionó que era el primer censo en el que se encuestaba a las personas que estaban en situación de calle, que más que nada era un paso gigante que tenía que ver con la evolución de la sociedad para ver cómo se iba a manejar todo de cara al futuro también. Muy bien, muy bien. Esta información es relevante a este aporte que tanto sumaba Valentina. Entonces, podemos observar cómo ambas, tanto desde el INDEC, con la figura de Marcos Labaña, con las declaraciones de Alberto Fernández, o sea, el presidente, concuerdan y tiene sentido con esto que comentábamos, lo que pensaba yo en voz alta y comentándoselo a ustedes, sobre el manejo de políticas públicas. Es interesante y el tema lo podemos evaluar. Algunas hay voces objetoras que justamente han comentado que hay faltantes de preguntas. Entonces esto también lo podríamos sumar a un análisis poniendo justamente estas voces en contra. Entonces hacer el entrecruzamiento entre voces positivas con aquellas que no estaban muy de acuerdo, podemos generar una conclusión mucho más enriquecedora para un análisis de esta temática, por ejemplo. Bueno, en realidad de todas. Para mí es mucho más rico cruzar voces a favor y en contra. Marta, ¿vos no podés hablarnos por el micrófono? ¿No te anda? Pues si no, habla. Si no, te leo. Ah, bueno, sí, bueno, en muchas localidades no está el censo completo y se va a volver a rehabilitar. No hay problema, Marta, que con el micrófono. Escribinos por el chat, te leo cuando me aparezca. Es cierto que todavía no se ha terminado el censo por completo. Hay lugares o regiones donde no se ha podido censar a la población. Otras que han reclamado ayer que no habían sido censadas y se pasaron, creo que se difundieron ya los números telefónicos por los medios hegemónicos de televisión de aire, donde hacer los reclamos. Pero bueno, al menos hasta ayer a la noche había un poco de incertidumbre de qué sucedía, de a dónde había que reclamar. Esto también es cierto lo que apuntaba Marta. Entonces, como ven, podemos estar viéndolo desde distintas perspectivas. Si no están muy de acuerdo, pueden señalar y hacer un análisis de qué es lo que estuvo erróneo a través de la información de citas textuales o parafraseadas. Pero de todas maneras, si observan que el hecho obtuvo buenos resultados, hay veces que justamente la información va a hablar por sí sola cuando lo coloquen dentro del bloque argumentativo. A ver, ahí está, ahí te acepté, Aileen. Perfecto, creo que ahí ingresaste. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte o sobre alguna otra nota de información que hayan visto? O sea, relevante, ¿no? De estas 15 días que no nos pudimos encontrar. Vamos, no me dejen sola. ¿Qué pasó? Bueno, para sumar algo que que vi en Twitter, que después entré a ver la noticia, que desde el Ministerio de Salud pidieron reforzar los cuidados ahora para el COVID con la llegada del invierno, porque mencionaban que quizás la cotidianidad y demás uno se relajó, se dejó de utilizar el barbijo, y hace un par de semanas que están subiendo nuevamente los casos de contagios y se viene además sumado el invierno, entonces vi que pidieron reforzar
el cuidado, pese a ser asintomático, utilizar barbijo, y mencionaron también el hecho de las dosis de refuerzo de la vacuna que se tenían que aplicar. Bien, Valentina, bien. ¿Tenés el dato de cuántos contagios hubo? Porque hubo un aumento, si bien no es total, lógico, pero aumentó en estas semanas. No me acuerdo el número cuánto fue. Pero el número es importante, según, además con las declaraciones de Carla Bisotti al respecto. Sí. Sumado, creo que el dato que brindó era a nivel nacional, y había una ocupación a nivel nacional del 48% de las camas, pero a nivel nacional. Entonces, con lo cual es bastante bajo con respecto a la pandemia. Pero es un número elevado, porque no es un... no sé, no es que no hay ninguna. Habría que revisar eso y los datos justamente concretos de fallecidos. Si esto también tendría que ver con la falta de vacunación, falta del esquema completo de la vacunación, las dosis de refuerzo. Eso también podríamos tomarlo en cuenta para poder enriquecer un análisis sobre esta temática. Bien, Valentina, es muy interesante. No sé si alguien más quiere aportar algo, yo monopolicé la voz. No sé si Joaquín, no sé si Agustín. Hola Agustín, que recién te sumaste. Hola, profe, disculpe que llegué tarde. No, no hay problema, no hay Estaba problema. con tema del laburo y tuve que seguir con eso antes de entrar. Upa, bueno, bien por conseguir trabajo, siempre es bienvenido. Sí, sí, sí. Siempre es bienvenido eso. Te consulto, Agustín, estábamos hablando al principio de la clase, ahora justo que estábamos conversando, sobre el tema de los trabajos prácticos. Noté que había algunos trabajos prácticos que no habían sido entregados. No sé si tuviste algún problema, fue por este tema del trabajo, ¿no? Porque como no conversamos, no sé si te pasó algo en particular o tuviste alguna dificultad que me la querías comentar. No, tuve un par de semanas medio frenéticas, pero claro, con el tiempo que ha pasado debería haberlo entregado ya. Es más problema mío que otra cosa. Es más de haberme colgado, porque si bien tuve un par de semanas frenéticas, es tomarme el rato de sentarme a escribir y hacerlo. No, Así que lo escribiré hoy o mañana ya para tenerlo solamente, porque ya enviarlo sería, no sé si lo quiere, si se lo tengo que enviar igual, lo envío, pero es como para tenerlo yo. Ah, se lo mando, listo, ok. sí, Y justamente lo tengo. de esa manera, por eso te consultaste si habías tenido alguna dificultad, por ahí no habías comprendido algo y tipo, por favor, aprovechémonos para ver cuál era la duda, porque justamente los trabajos prácticos los realizamos previendo el parcial. Al principio comenté que tenemos el parcial ya establecido, que va a ser el 9 de junio, y va a ser presencial. Entonces es importante que entreguen los trabajos prácticos para que también ustedes, cuando lleguen al momento del parcial, se sientan cómodos, tranquilos, porque va a ser lo mismo que venimos realizando. Entonces no hay ninguna sorpresa, pero es preferible que lo hagan ahora, donde no hay consecuencias negativas, que al parcial, que obviamente es la parte institucional, burocrática, que hay que cumplir, ¿no? Más que nada por eso. Así que Perfecto, perfecto. no importa si decís que, ay, no me gusta el tema, no importa, para todos, no es por Agustín, lo digo en general. Entréguenlos y los revisamos, porque posiblemente estén bien realizados, confío en ustedes, pero quisiera tener los trabajos ya corregidos antes del parcial para que ustedes se sientan más tranquilos, más que nada para ustedes, no para mí, es por ustedes, así que es importante que lo hagan. Genial, entonces. No sé si, Agustín, querés comentar alguna noticia relevante que te haya importado, que te haya interesado, que hayas visto, ya que estamos charlando. Pobre, te estoy teniendo re de punto. Pero justo conversaste. No, no hay problema. Mira, hoy, esta semana no estuve viendo mucho de los medios, pero lo que hoy noté que había como un revuelo grosso en redes, no sé si ya lo habían dicho, es lo del tema del censo de ayer, que así todo
hubo zonas en las que no se censó y se espera que en los próximos 6 días se termine de completar el censo. Claro, sí, eso justamente estábamos comentando recién y ahí Marta Ok. hizo soporte en el chat sobre las zonas donde no habían sido alcanzadas, o sea, no habían sido censadas incluso. Pero bueno, ¿alguna otra nota, alguna otra información que hayan visto? Bueno, la que también fue así como revoltosa fue la la supuesta donación del presidente al fiscal de la causa por el cumpleaños de Fabiola Ujú. de 1,6 millones de pesos. Que bueno, en internet hay un quilombo, en internet, en las redes hay un quilombo de aquellos. Y nada, lo que dice es que es una donación de parte del presidente, supuestamente. No me pude leer mucho del tema, pero vi que hay mucho quilombo en relación a eso. Y nada. Bueno, Y después también, a raíz de eso, también se hay una crítica porque el presidente iba a hacer una denuncia a Patricia Bullrich, creo, por 100 millones de pesos, por haberle faltado el respeto a su palabra o a su persona. Y justo de la mano de eso habían hecho como la gente suele unir cabos sola y dice, tipo, si tu palabra vale 100 millones, entonces, ¿cuánto tendrías que haber pagado vos tu multa o el soborno? Porque la gente lo toma como un soborno, al fiscal, porque la palabra tuya la rompiste cuando dijiste que el romper la cuarentena iba a ser agravante. Hubo gente que estuvo 6 meses presa o 2 meses preso, un mes preso, y chabón, por una platita pone $6.000 y sale del quilombo. Pero nada, había como el revuelo así en internet. No pude leer mucho las notas y información al respecto, pero lo que recuerdo ahora vagamente es eso. claro, ahí, por ahí el tema. Perdón. Sí, sí, sí. Ah, perdón, que igualmente en verdad es una reparación integral, no una donación bajo un término jurídico, porque donación suena a coima. Es una reparación integral que de hecho se desprende de un artículo. Creo que eso es lo que hace referencia al compañero. Sí, básicamente es algo dentro de lo que establecería la parte jurídica y se puede estar haciendo, no es que es algo ilegal, ni poco ético, ni nada. Es una cuestión que puede o no ser sensible a la moral de cada quien. Ahora, hago un paréntesis. Por ahí el tema no estaría puntualmente en señalar si hay o no un, un delito como soborno, como creo que utilizaste vos, Agustín, la palabra soborno, Sí, sino sí, usted. ver la manera como de esquivar a eso, porque la verdad es que se acaba, es como decía Valentina, el tema se agota en el hecho de que realmente no hay nada ilegal en lo que hizo, no hay nada ilegal. Privadamente, en su ámbito privado, celebró con X cantidad de familiares o personas conocidas en un ámbito privado. Fin. Ahora, ¿esto nos puede parecer mal? Sí, nos puede parecer mal. ¿Se lleva a la justicia? Sí, buenísimo. La justicia responde. La justicia puede parecerle bien o mal. Ahora, si la justicia determina que eso, hay una multa como resarcimiento, como creo que comentaba Valentina, y hay una multa, y bueno, se paga. ¿Cuántas personas han asesinado por manejar completamente alcoholizadas y con una multa y siendo Juan López, no estoy diciendo que es una persona relevante ni famosa, sino persona común de a pie, normal, ha pagado una multa? Obviamente no digo común porque las multas siempre son importantes, pero no ha pasado mucho más que eso. Entiendo que haya una mala intención en las redes, por eso habría que leer bien las notas al respecto y poder verlo, que ese tema sea por ahí una crítica a la mediatización de un tema que por ahí podríamos verlo desde un ámbito por ahí más moral, pero no es... Perdón, profe, lo que vi yo en redes, que es lo que más disgustó a la población general, es que hay gente
gente que perdió seres queridos durante la pandemia, que no pudo ni velarlos ni visitarlos cuando estaban mal, tal vez. Dicen, si hubiese sabido que podía poner Tarasca para ver a mi ser querido X, yo vi esto, no es que lo estoy comentando de... Obvio. O sea, es lo que leo porque no vi las notas ni nada, solamente digo, hay gente que comentaba, normalmente abajo de las noticias de Infobae o los canales que son más mediáticos en redes, los que son más famosos, así, Sí, por obvio. así decirlo. La gente en los comentarios solo ponía, tipo, che, mirá, si sabía que podía poner plata para ir a ver un familiar, $2.000, $1.000, 500.000 pesos, 400.000 pesos, lo hacía, ¿entendés? Y hubo quilombos acá en Argentina, onda, hubo gente que estuvo presa realmente por haber infringido el aislamiento social preventivo obligatorio que se impuso de un día para el otro y duró año y medio, año, no sé cuánto duró, 8 meses, 7 meses, no me acuerdo cuánto duró, pero como que la gente, el disgusto va por ese lado, no con la plata que pone, o onda, hay una rompió su propia palabra, de acá en la Argentina los vivos se termina, esas frases, a la gente le queda esas cosas, porque una persona que hace una cadena nacional o habla en una entrevista, y más que siendo el presidente de un país, y tirás una frase así, de se acabó la Argentina de los vivos, la flexibilidad no existe más, acá no hay nadie flexible, el que tiene que caerle el peso, le caerá el peso a la justicia, qué sé yo, esas boludeces después te juegan en contra cuando pasa algo como esto, ¿se me entiende? Es como pisar el mismo palito que pusiste vos. O sea, tropezarte con la piedra que vos tiraste hacia adelante. Yo no sé, Eso es lo que más disgusta. claro, yo no sé el resto de los compañeros si tienen algo que aportar con respecto al tema que trajo Agustín, pero realmente si tomamos estos comentarios, estamos cerca de lo que es una nota de opinión, pero no un análisis. Entonces, ahí está el problema. Por eso decía que por ahí el tema en sí no debería ser ese, sino por ahí ver esto de, bueno, en el sur fue asesinado una persona que fue a comprar el pan por la policía durante la cuarentena por salir a comprar el pan 6 cuadras de su casa. Y eso sucedió. ¿Qué Y pasó? un análisis no podría hacer una comparación entre el chabón este que era surfista, no sé si se acuerdan, el primero que engancharon rompiendo la cuarentena, se pasa un análisis comparativo entre el golpe mediático que recibió esa persona con el golpe mediático que podría llegar a recibir el presidente, que es una persona que tiene que tener mucha más responsabilidad social. Eso podría ser, pero tendría que ser desde el análisis mediático. Entonces, ¿cómo repercutió? ¿Cómo fue abordado por los medios? No por lo que a nosotros nos parece. Por eso digo, trataba de separar de que sí, a mí me puede parecer mal, obvio, horrible, un bajón, pero, qué sé yo, la abuela de mi compañero también falleció durante la pandemia por COVID, tampoco la pudimos velar y bueno, la vida sigue. Un bajón, pero es lo que nos pasó. Entonces es como que uno puede pensar dependiendo de qué persona, como a esto es lo que apunta, a mí me puede parecer como que bueno, un bajón y sigo, y a otra persona le puede parecer un dolor inmenso. Entonces como hay una subjetividad y desde distintas varas, va para una nota de opinión. Entonces el análisis ahí lo tendrías que poner cómo tomaron los medios, cómo fue la repercusión de estos temas. Si realmente tiene la relevancia que amerita, o está sobre, entre comillas, sobrevaluada la temática, a propósito por mala información, porque es malintencionado. Eso habría que chequearlo, pero está bueno verlo desde esa manera, cómo toman los medios. Ahí sí lo podés ver bien, Agustín. Ok. Porque ahora voy recordando así eventos aleatorios del tema de la pandemia y claro, se puede hacer un montón hay un montón de flashes de comparativas que se podrían hacer, por ejemplo, con la gente que salía a entrenar sola, al chico que era remero de los Juegos Olímpicos, que le hicieron una carta de documento y una denuncia por entrenar solo dentro del remo. Y la señora que estaba, de la barca. creo que era en Recoleta, tomando sol en la plaza, Tomando sol. detuvo. Hay un montón de casos, por eso yo me quedo con el caso del chico, creo que era no sé si era de La Pampa, creo que era de La Pampa, fue a comprar el pan, le pegó un tiro a la policía porque rompió la cuarentena, porque hizo, en vez de 5 cuadras, hizo 6, porque le quedaba 6 cuadras la panadería a la casa. Y le pegaron un tiro, y lo mataron, la propia policía, obviamente, de la provincia. Ahí, entonces vemos cómo la diferencia de la vara, pero bueno, ahí tendríamos otro tema de análisis que podríamos analizar por ahí la brutalidad policíaca en pandemia, por ejemplo. Ahí habría otro tema de análisis. Por
Por eso digo que son los flashes. Los flashes Claro, mediáticos. son esas vueltas de la cabeza que vienen la información cada tanto. Claro, totalmente, totalmente. Eso siempre sucede y nos va a pasar y nos pasa. No es solamente a vos, pero nos pasa a todos. Pero yo no sé si alguien quería comentar algo más, algún otro tema, o quería aportar sobre la temática que nos trajo Agustín. No sé si alguien más quería decir algo, porque yo monopolicé un montón la voz y siempre me pasa lo mismo. Me encanta charlar. Chicos, el resto, no sé si Joaquín o Diego mismo. Bueno, Matías, que también te sumaste, bienvenido Matías. No sé si querían hacer algún comentario con lo que comentaba Agustín o querían aportar alguna otra noticia relevante de estos 15 días que estuvimos sin vernos. ¿No hay ninguna otra noticia? Hola, profe, acá está. Ah, hola Matías. Voy a hablar porque nadie habla, Está entonces triste, no sé por qué todo el mundo se quedó callado. aprovecho el espacio. Bueno, a mí una noticia, creo que fue la semana pasada, que me llamó la atención es que se volvió a publicar los datos de la inflación del INDEC, que de vuelta volvió a tocar los 6 puntos, y eso es, bueno, creo que es una noticia que puede dar mucho análisis vinculado a, bueno, comparar ese 6% de inflación mensual, ¿cuánto sería a esta altura lo que podría ser la inflación anual? ¿Qué vínculo tiene con el ingreso de la media de los trabajadores? Los debates, las crisis o las posibilidades o las excusas que puede haber bueno, para explicar este número, ¿no? Para explicarlo y para intentar cambiarlo, si es que al que está a cargo, al ministro de Economía, al presidente, le interesa Claro, bajarlo, ¿no? sí, obvio. ¿Vos habías dicho 6 puntos? 6 puntos, sí. Ah, ok, perdón, porque justo se me entrecortó, entonces yo no te entendí si es 6 o 16. Entonces me asusté. No, bueno. Por eso dije, Tanto. No hay país directamente. Por eso dije, para, estamos leyendo lo mismo. Ahí me asusté. Pero bueno, sí, esto es interesante porque tenemos que ver una comparativa, porque hay dos declaraciones, hay ciertos sectores de la gestión actual, del gobierno actual, que nos está diciendo que hay un crecimiento del empleo, por ejemplo. ¿Y qué sucede ahí? Porque había una contradicción con lo que vos decís, por ejemplo, se me ocurre. Pero Sí, lo que bueno. habría que ver ahí de dónde surge ese empleo, porque si es empleo público no va a cambiar mucho ya que el déficit ya está ahí. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Claro. Sí, pero generalmente lo que hay es trabajo no registrado. O sea, trabajo no registrado, trabajo mal pago. Puede ser, por ejemplo, vinculado a la industria textil, vinculado al sector gastronómico, que son trabajos que no te pagan ni 50.000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, por eso digo, yo creo que no contradice con el número de desempleo. Yo creo que sí contradice ese número con el poder adquisitivo de los salarios. Claro. O sea, bueno, supongamos que nos basemos en esa tasa de desempleo, que es el 7%, que es muy buena porque bajó a un dígito. Sí. Recordemos que el macrismo lo dejó en 12%, ¿no? Y eso es mucho, fue mucho. Y lo bajó más de 5 puntos. Eso es muy bueno, pero ahora, ¿cuál es el modelo de país? El modelo de país es trabajo con salarios bajos. Claro. Ahí es esa discusión vinculado con los precios absolutamente descontrolados, y no estamos hablando de precios suntuarios, sino la comida. Lo que más aumentó en el año fue la comida y las prendas de vestir. Que eso golpea directamente a los sectores más bajos. Entonces, poner en discusión eso, poner en discusión de bueno, qué hacer
si solamente esto se resuelve con un shock distributivo o vinculado al shock distributivo el ataque a lo que es los formadores de precios, a los monopolios. Creo que más que ahí, que es vinculado un poco a lo que decía el compañero recién, ¿no? Hablando del déficit fiscal, creo que más que déficit fiscal hay una puja distributiva donde el país está creciendo, pero la ganancia se la está llevando un pequeño grupo del poder concentrado a costa del esfuerzo que sigue haciendo la clase trabajadora, el pueblo en general. Claro. Sí, eso habría que verlo de esa manera. También está esta versiones sobre el crecimiento de la industria, o sea, del empleo privado registrado, que es muy leve, y ahí también podemos tener un indicador de ver qué tanto funcionaría ese crecimiento en empleo registrado privado versus estos indicadores que también aportaste. Ahí también habría otra variante, ¿no? Otra opción. Me parece a mí que también podrías estar como abriendo el abanico de temáticas para el análisis. Me parece interesante también aportarlo desde ahí, según los datos del año pasado y de este año, ¿no? Claro, y aparte cuando uno habla de los datos, bueno, los datos que se van configurando, ya estamos hablando de que son números ya viejos, porque la Claro, remarcación de precio es cotidiana casi, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, con los salarios? Me parece muy, muy importante hablar de, por ejemplo, la paritaria que tuvo la bancaria, el gremio de la bancaria, que tuvo un 60%, y con cláusula gatillo. Los docentes y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, también un 60% con cláusula gatillo. Bueno, ahí parece que parece que son dos boxeadores peleándose, ¿no? El salario y los precios, pero si no hay un control real, fundamentalmente de la canasta básica, de los alimentos, por ejemplo, la industria textil estaba viendo de que es una industria muy protegida por la política económica del gobierno bueno, para que no se inunde de productos importados y, sin embargo, aumenta considerablemente. claro, sí, 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 es muy importante eso que señalás porque parecería al menos, como decíamos antes, o sea, a simple vista, que jamás, o al menos parecería, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Parece como que nunca ningún salario llegaría a cumplir esta canasta básica, o al menos dentro de estos salarios que bien señalaba Matías. Los últimos datos de este empleo registrado que decíamos antes, creo que son de agosto del 2021 y de febrero de este año. Incluso es bien el dato que decís del atraso. El atraso es tremendo. Estamos en mayo y los últimos datos son de febrero. Y los precios se dispararon 3 veces más. Y si vamos al caso, también la bolsa de harina. Hay problemas ahí también con el trigo. Ahí también podíamos encarar otros temas de ver la razón. No sé, me parece muy, muy interesante, Matías, esto que aportás. Y la verdad que me gustaría leer el análisis. No, creo que eso, ¿no? De que se plantea un modelo económico donde se lo plantea como exitoso y algunos números no cierran, más allá de que pueda haber algunos índices de que algunos sectores les parezca óptimos, Claro. como por ejemplo el crecimiento de la producción industrial. Eso al macrismo, en comparación por ejemplo con el macrismo, podemos decir que la industria está volando, pero sin embargo, por ejemplo, con los niveles récord que hay de exportación en el Banco Central hay muy poquitos dólares. Claro. Entonces, ¿dónde están? Bueno, se empieza ahora a discutir. Estaba escuchando una muy buena entrevista que le hizo Alejandro Berkovich al ministro de Economía, el C5N, A Guzmán. a Guzmán, que le reconoce que esos dólares el Estado se lo dio a las empresas a bajo costo, al dólar oficial, para que pague deudas que tomó con el macrismo. Claro. Esto más. Entonces, el Estado recauda
supongamos, ¿no? Con el Estado recauda con las herramientas que tiene, entonces va un grupo de empresas monopólicas, no sé, se me ocurre por ejemplo Arcor o Molino Cañuela, le compra esos dólares, no los compra en el mercado, no los compra Dólar Blue, se los compra al Banco Central porque son mucho más baratos y paga sus deudas. Ujú. Y también son empresas que tienen cuentas en el exterior, no las sacan ni de sus propias arcas de ganancias, Claro. ni del mercado, sino se sirven del Estado para capitalizarse. Y bueno, ahí también hay una discusión que hacer, ¿no? Porque después se habla de que el Estado, digo, algunos sectores que están tomando notoriedad ahora últimamente, están hablando del Estado como un estorbo para la meritocracia, para el emprendedurismo individual, y lo que se está viendo es que los sectores concentrados de la economía utilizan las herramientas del Estado para generar ganancias y para encima, bueno, que ni siquiera esos negocios que hacen ni siquiera se comparten o por lo menos pueden tener un vínculo con el ingreso de los trabajadores del pueblo. Así que me parece que es todo lo contrario, está sucediendo todo lo contrario a esto que los que ahora se llaman libertarios están defendiendo, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto justamente va muy de la mano con el tema que tenemos para hoy. Esta cuestión de tomar deudas privadas de empresas afines a ciertos gobiernos, por ahí amigas, por parte del Estado, se gestó justamente la temática. Yo no sé si la estuvieron viendo, si estuvieron leyendo sobre justamente el periodo tan sangriento que íbamos a ver hoy, sobre la última dictadura militar en nuestro país. No sé si pudieron ver algo, si pudieron leer algo, ver algún documental. Hay millones de documentales, perdón. Pero esto justamente que tomó Matías de ejemplo, se vio mucho justamente en nuestro país, en la historia de nuestro país. Y es importante tenerlo en cuenta porque nos hace notar que esto no es algo nuevo, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, o se le haya ocurrido a Guzmán, o se le haya ocurrido al ministro de Economía X. Esto ya pasó. No sé si han visto algo, si han podido leer algo. Profe, le hago un paréntesis a lo anterior que había dicho. No, yo no le entregué trabajos aún, pero bueno, estoy con algunos problemitas. Tengo a mi mamá muy enferma y bueno, me está costando seguir el calendario últimamente. No hay problema, Matías, esto lo podemos conversar después por mail, tenés mi mail, lo podemos charlar por ahí, no te preocupes. Bueno, gracias. Más que nada, lo digo en general, esto es más importante de los trabajos, porque si bien tienen una nota que se promedia al final de la cursada, también les sirve a ustedes como para no sentirse, como lo dije anteriormente, no sentirse nerviosos en el momento del parcial. Les va a resultar mucho más fácil si ya vienen acostumbrados al manejo de los análisis, a redactarlos semanas a semana, que todo junto un mismo día. Más que nada por eso, pero el resto lo charlamos, Matías, no te hagas problema, más si estás con una situación familiar, no hay problema. Pero es importante que esto, que digo, siempre comuníquense conmigo por mail, que siempre van a obtener respuesta. Por ahí no es instantánea, pero la van a obtener. ¿Alguna otra duda con respecto a trabajos, con respecto a notas importantes? Si no, arrancamos con el tema del día. Bueno, yo les preguntaba anteriormente si habían podido leer algo, interiorizarse justamente de la temática. Yo les voy a compartir ahora, ¿todos lo pueden ver? ¿Pueden estar viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Buenísimo, sí, porque desaparecieron y no me doy cuenta.
si me ven o no. Entonces estoy como re sola. Bueno, justamente los que les comentaba, para nosotros los temas bisagras que vemos en la materia son importantes. La clase pasada habíamos hablado, habíamos conversado justamente de la masacre de Ezeiza, de lo que llevó, de lo que conmovió a la sociedad argentina y que lo que sucedió justamente con esta división entre las organizaciones tanto de izquierda como de derecha peronista. ¿Se acuerdan todos, no? Estamos todos en el mismo tema. Qué silencio. Sí, profe. Genial, buenísimo. A finales de agosto del 73, para situarnos en un calendario, en un eje bien de línea de tiempo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como el ERP, venía realizando distintos tipos de operativos. Creo que la clase pasada uno de ustedes había consultado con respecto a por qué era la facilidad de que justamente estos grupos, estas organizaciones estuvieran armadas. Una de las claves, que no lo quería adelantar la clase pasada porque en esta clase se profundiza mucho más el tema, era justamente esta cuestión de tener la posibilidad de, mejor dicho, la obligatoriedad de cumplir con el servicio militar obligatorio, pero al mismo tiempo, por estas señales auspiciosas que demostraba Cuba con la Revolución Cubana. Muchos, obviamente, cuadros dentro de lo que sería el ERP y luego lo que fue Montoneros, habían participado de ciertas clases en Cuba, de cómo armarse, de cómo estar estableciendo obviamente una revolución en el país. Recuerden, volvemos a recordar que hasta ese momento nuestra nación vivía de dictadura en dictadura, de golpe en golpe. Entonces, la Revolución Cubana mostró con buen augurio, con buenos ojos, que un cambio positivo era posible, que justamente la juventud veía con buenos ojos esto de decir, bueno, la soberanía totalmente nacional, cuidar las arcas nuestras. Entonces, muchos estaban armados y muchos habían recibido entrenamiento en Cuba. Entonces, justamente, como decía anteriormente, en agosto del 73, el ERP había protagonizado un hecho bastante particular, que fue el intento de tomar el comando de sanidad del ejército, justamente para proveerse de armamento y poder estar realizando distintos movimientos. 48 horas anteriores a las elecciones justamente de Perón, Montoneros se adjudicó el asesinato a Rucci. Ahí este hecho tan dramático del asesinato de un cuadro sindical como Rucci hizo que Perón tomara una posición que hasta la masacre de Ezeiza, como veíamos la clase pasada, estaba como, bueno, no sé si es positivo o es negativo estar del lado de la izquierda peronista o del lado de la derecha peronista. Bueno, justamente con este hecho puntual, Perón toma una decisión y sentencia, digamos, su alianza, entre comillas, con la derecha peronista. No sé si alguien tiene... Sí. Sí, yo tengo un dato que me pareció interesante leyendo sobre este tema, de que hicieron una encuesta en Córdoba en el año 73 sobre, digamos, el consenso que tenía la sociedad de la lucha armada, y el 55% de las personas estaba a favor de las guerrillas y de la lucha armada. Ese es el dato que había logrado esta encuesta que habían realizado, que la realizó un medio de comunicación, lo que no me noté es cuál. Bueno, es interesante este dato que traes, muy bueno. Claro, que era una época. Recordemos la reforma al 18, el cordobazo, o hechos tan puntuales de la historia donde la parte militar, justamente el ejército, ocupaba las calles, tanto de Córdoba como de Buenos Aires, como de Rosario, y esto generaba mucha incertidumbre entre la población. Por ese motivo, como decía anteriormente, esto de, bueno,
vemos con buenos ojos la Revolución Cubana y que un cambio era posible, esto se veía justamente más con el lado de la juventud. Así que no me llama para nada la atención que justamente hayas encontrado ese dato. Es muy interesante. La próxima vez anotá el medio, o si lo volvés a encontrar mejor, anotalo, porque es importante. Luego, como decía anteriormente, la fórmula de Perón, que era la fórmula Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, fue victoriosa. Justamente, volvemos atrás un segundito, ¿no? Ay, se me fue la pantalla, perdónenme. Recuerden justamente este amorío que habíamos hablado la clase pasada entre ambos, y cómo Isabel termina casada con Perón, y bueno, justamente en el momento de su asunción se generó esta fórmula de Perón-Perón. Bastante interesante para el momento, pero justamente algo novedoso, porque era la primera vez que se ponía una mujer también como vicepresidenta. Recién el 19 de enero del año siguiente, del 74, Heller volvió a realizar un nuevo intento de copamiento en el Regimiento Militar Azul, que este era el más importante que tenía el país. Este hecho realmente hizo enojar muchísimo a Perón. No solamente trató de delincuentes, de mercenarios, sino que los había insultado públicamente. Y en ese momento ya la salud de él era demasiado frágil, y sus decisiones quedaron prácticamente en manos de López Rega. López Rega era un enemigo absoluto, digamos, públicamente proclamado enemigo de la juventud peronista, de Montoneros, y él fue el creador de la famosa Alianza Anticomunista Argentina, mejor conocida como la AAA. Creo que todos saben del tema, pero lo tomo porque también es un punto como para poder estar haciendo un análisis al respecto de este accionar, de esta alianza. El 1 de mayo, creo que más de uno habrá visto el discurso de Perón tan emblemático, cuando salió al balcón justamente a saludar al pueblo trabajador, terminó insultando y expulsando de la plaza a toda la izquierda peronista, y en su discurso emblemático, creo que lo habrán escuchado, pero ha proclamado y les ha llamado algunos imberbes. No tengo ahora la frase textual, pero era justamente esta cuestión de que él se refería a que algunas personas de la noche a la mañana se creían mejor que otras, refiriéndose justamente a toda el ala de izquierda, tanto a Ler como a Montoneros, que les dijo como: acá entre nos, ustedes se creen que pueden gobernar, pero no pueden gobernar porque gobernamos nosotros. Esto es una interpretación mía, pero el discurso está y lo pueden buscar. Justamente al mes siguiente, justamente un mes, mejor dicho 2 meses, Perón fallece. Y esto fue dramático para la sociedad argentina. Su líder, el líder que tanto habían extrañado y que habían recuperado y que nuevamente estaba en el poder, había fallecido. Entonces, este desconcierto y este temor por el futuro hizo que también muchísimas personas se volcaran a las calles para despedirlo, y porque justamente también a ver qué es lo que estaba sucediendo, se han visto varios enfrentamientos con la policía. Era una época de mucha ebullición y los enfrentamientos eran una moneda corriente. Esto hizo que Isabela Martínez de Perón asuma como presidenta. Para nosotros es nuestra primera presidenta mujer. Y esto es importante, por más que su figura como referente política no haya sido una construcción desde las bases, sino que, bueno, justamente como figura femenina, como mujer, pudo asumir esta presidencia. Y eso fue importantísimo, es importante, muy importante. Sin embargo, no pudo terminar su mandato. Si bien Isabel Perón sucedió justamente a su esposo en el gobierno, el poder directamente le quedó a López Rega. Justamente con los asesinatos cometidos por la AAA se identificaron a partir de su asunción. López Rega está justamente
con la derecha peronista y manejaba los hilos del gobierno. Y la situación hizo que todas las organizaciones, especialmente el Ejército Revolucionario del Pueblo, endureciera su postura. Establecieron justamente una brigada en la provincia de Tucumán y establecieron también un campamento militar donde ahí realizaban distintas maniobras, que nuevamente, insisto, pueden buscar al respecto porque también hay mucha información y también sería un tema interesante para analizarlo. En septiembre, Montoneros decidió abandonar la lucha política a partir de justamente que Isabela en la presidencia, el ERP siguiera intensificando sus maniobras, decidió directamente asumirse como una agrupación militar. Y Firmenich directamente anunció en conferencia de prensa el pase directo a la clandestinidad. Firmenich sigue vivo y sigue realizando declaraciones. Incluso, si no me equivoco, tiene su cuenta de Twitter. Así que lo pueden buscar y pueden leer sus opiniones en la actualidad. Eso también es importante porque se ha pronunciado últimamente y pueden también buscar información. Hay notas, profe, en la agencia Pacurondo Sí, de Firmenich, sí, sí. que da clases en la Universidad de Barcelona, Claro. España. Por eso digo, aprovechemos figuras emblemáticas que todavía las tenemos vivas como para poder leerlas e incluso, ¿por qué no consultarles si tenemos dudas? Aprovechemos que somos periodistas y que tenemos esta facilidad en la comunicación como para poder estar uniendo lazos. No digo que unan lazos con justamente Firmenich, pero digo, en este caso, si les interesa el tema, pueden buscar información y pueden estar siguiendo el hilo hasta donde lo llega. Es muy interesante. En esta presentación les traigo la pantalla de la segunda ola. A mí me pareció muy importante comentarlo, porque si bien lo tomamos muy al pasar la clase pasada, valga la redundancia, en la década del 70 se suele ubicar la segunda ola, y se hizo muy fuerte con la agrupación UFA, que es la Unión Feminista Argentina, que si bien apareció en los 60, se visibilizó con el Frente de Liberación Homosexual en los 70. El Frente de Liberación Homosexual ingresó, hizo su imagen pública cuando regresó Perón, hizo su discurso luego, previo a las elecciones, y al ingresar el Frente de Liberación Homosexual, que tenía una conformación aproximada de 15 personas, no mucho más que eso, todos hombres gays, justamente homosexuales, ingresaron con una gran bandera a la plaza y las organizaciones de izquierda los repudiaron al cántico de no somos putos ni faloperos, somos de Viti y montoneros. Esta también, hay personajes vivos del Frente de Liberación Homosexual y de UFA, pueden buscar sus declaraciones y interiorizarse al respecto. Fue muy fuerte porque era la primera vez que se realizaba. Recordemos que en los 60 se realizó la pastilla anticonceptiva, y con lo que trajo la pastilla anticonceptiva, atrajo también la visibilidad de feministas, de homosexuales, de lesbianas. Entonces se hicieron mucho más visibles, mucho más fuertes, y era la primera vez que lo hacían. También como nota, como detalle de color, habíamos visto que durante la Revolución Libertadora se decretó justamente el decreto ley 17.567, que acá lo noté, donde no penalizaba un aborto, por ejemplo, si existía peligro para la vida o la salud de la mujer. O sea, si la salud de la mujer era grave, directamente no había ningún tipo de penalidad. Lo mismo que en caso de violación, siempre y cuando este estuviese judicializado y haya un consentimiento del representante legal si la mujer fuera menor, idiota o demente. Esto de la mujer idiota o demente lo podíamos encontrar en el Código Penal de justamente Belsarfi, que lo habíamos hablado en la tercera clase, perdón. Recién en el 73, en el contexto de democracia con Isabel, estas fueron dejadas de lado y se sancionó una nueva ley
donde se contemplaba justamente solamente si había un peligro de vida para la salud de la mujer o si había violación. En cualquier caso, un aborto podía llegar a establecerse por el Estado sin ningún tipo de pedido legal, no sé si se entiende, sino que simplemente haciendo la alegoría de que había sufrido algún tipo de violación o estaba en peligro la vida de la mujer, listo, alcanzaba, no había mucho más. Pero en el 76, ya con el proceso de reorganización nacional, se sancionó un nuevo decreto, que es el 21.338, que se volvió a incorporar las modificaciones del decreto anterior, que ya era con Onganía. Entonces, como ven, estas cuestiones de la sociedad de la época fueron yendo y viniendo constantemente. Yo traigo estos puntos como notas de color, como que también, para que ustedes también puedan interiorizarse al respecto, si es que les interesa la temática, y seguir viendo un análisis posible, ¿no? Cómo podemos verlo también desde la comunidad LGBTQ+, cómo afectó la última dictadura militar, no solamente sus cuerpos, sino también desde antes, ¿no? Cómo se fue construyendo justamente este colectivo. Para avanzar un poco y no detenerme demasiado, en el 1 de julio del 75, a esta compleja situación política se sumó también una crisis económica tremenda. Las tarifas de combustible subió, se devaluó la moneda, y la imagen de López Rega se vio totalmente arruinada, que esto lo llevó a tener que huir del país. Escapó, de la noche a la mañana se fue, porque la bronca social era muy grande, el descontento era tremendo. Por supuesto, Isabel en agosto se vio sobrepasadísima por la situación, entonces decidió tomar licencia de sus funciones, dejando al mando al presidente de la Cámara de Senadores, que era Italo Argentino Luder. Entonces, en este momento, sin Isabel en el mando, con licencia, y Luder al frente en el poder, las Fuerzas Armadas aprovecharon ese momento para mostrar una especie de bandera blanca o carta blanca en el combate contra la guerrilla. En octubre, ya directamente un mes siguiente, en medio de las presiones, Montonero asaltó Infantería de Monte 29 en Formosa. En este enfrentamiento murieron 13 miembros del ejército, y en ese mismo día Luder dio a conocer un montón de decretos, en los cuales autorizaba a las Fuerzas Armadas a aniquilar cualquier tipo de accionar subversivo, cualquiera. Y en esta cuestión de cualquier tipo de accionar, quedaba como a la libre interpretación de las Fuerzas Armadas. El 13 de diciembre, en esa época, ya la guerrilla argentina estaba prácticamente derrotada, no tenía mucho poder de organización. Y con el fracaso al batallón de Monte Chingolo, muy cerca de mi casa, esto significó un durísimo golpe para el Ejército Revolucionario del Pueblo, quien terminó perdiendo a varios de sus cuadros más emblemáticos. El incremento de estas acciones violentas generó este rechazo en la opinión pública. La prensa siempre realizaba como notas muy, yo lo llamo titulares catástrofes, estos titulares grandes, bien malintencionados. La opinión pública empezó a leer los diarios y empezó a tomar partido. Por eso ya en esta época, justo con los enfrentamientos de la AAA y los grupos de las organizaciones peronistas, era cada vez peor, era mucho más violento, y por eso justamente la sociedad empezaba a sentir estas tensiones y esta represión estatal endurecerse cada día más. Las Fuerzas Armadas coincidieron justamente en un enfrentamiento con la represión estatal que empezó a gestarse, como decía anteriormente. Y ya para marzo la democracia estaba pendiendo un hilo. Las Fuerzas Armadas habían presentado, estaban ya preparadas para realizar un nuevo golpe de Estado. Y mientras muchos miembros, mientras muchos miembros estaban estableciendo de este visto bueno, decir, bueno, perfecto,
necesitamos que haya un orden, porque la violencia que se está viviendo en las calles es demasiado. El cambio realmente que realizaron las Fuerzas Armadas inauguró una nueva etapa en el terrorismo de Estado, y esto estableció una maquinaria represiva que se encargó de perseguir, torturar y desaparecer personas de manera sistematizada. El 24 de marzo, como fecha puntual de 1976, tras casi 2 años de gobierno de Isabel Perón, marcado justamente por la crisis económica, la violencia, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país. Asumió Jorge Rafael Videla como nuevo presidente de facto, y nombró a las 3 armas por igual dentro de lo que era la Junta Militar, que estaba presidido por él, por Masseri y por Agosti, que esto vendría a ser Ejército, Marina y Fuerzas Armadas. Este conjunto de A3 establecía una conexión muy, muy importante. Desde marzo del 76, el proceso de organización nacional quedó precedido por la Corte con una dinámica política y social iniciada justamente con la llegada del peronismo. La intención estaba clara: disciplinar a la sociedad, y el proyecto de país tenía que ser algo ordenado, sin huelgas, sin conflictos, sin manifestaciones populares, con una clase obrera obediente, con un Estado interventor en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares contó con el apoyo, obviamente, de muchos civiles, grupos financieros, terratenientes, y parte justamente de la jerarquía de la Iglesia Católica, que avalaban justamente las medidas y las políticas de la dictadura, y justificaban, obviamente, todas sus acciones. Yo no sé si les recuerda algo parecido, pero de lo que hemos visto hasta el momento, o de lo que han leído justamente para las notas para todos los jueves. Pero díganme si estas frases no las han escuchado. Necesitamos un país ordenado, sin huelgas, sin conflictos, sin manifestaciones sociales, clase obrera obediente, un Estado interventor en relaciones económicas y sociales. ¿Lo escucharon o no? Sí, profe. No sé si les pasa algo con estas temáticas, pero no sé si pueden estar notando estos conflictos, estas tensiones que son cada vez más graves, y la intervención de esta censura, de esta dictadura en particular, tiene una estrategia bien clara, bien definida. La eliminación, obviamente, de toda actividad política y cultural, este borramiento de cuajo de cualquier tipo de expresión libre, de poder ser creativos, incluso dentro de lo que es la cultura, incluso lo que es la música, la moda, no solamente la política o la economía como cuestiones, como temáticas o áreas abstractas, duras, sino algo tan sencillo como una canción. Canciones de María Elena Walsh eran censuradas, canciones justamente como de Mercedes Sosa, y canciones que no decían absolutamente nada del otro mundo, ¿no? Incluso uno podría decir hoy que son naif. O sea, uno podría, al leerlas hoy en día, diría, bueno, ¿cómo puede ser que se enoje alguien por hablar de paz, amor, esperanza, no sé, unión, amistad, fraternidad? O sea, conceptos así de sencillos, bueno, estaban prohibidos. Entonces, era justamente la eliminación total. La Junta Militar obviamente disolvió el Congreso Nacional, por lo tanto nadie votaba, justamente se votaba lo que la Junta decidía. Se prohibieron los partidos políticos y obviamente había un estado de sitio permanente. La represión se inició obviamente con la AAA y el operativo Independencia, como hablábamos la clase pasada, pero esto se incrementó mucho más a partir de este último golpe militar. La violencia subía y subía hasta niveles inesperados. Y esta violencia estaba bien focalizada para las organizaciones sociales. Las detenciones arbitrarias, los secuestros, los asesinatos en la vía pública, de la noche a la mañana en la prensa se hicieron noticia corriente. Al principio llamaba la atención las noticias de se encontró una mano flotando en el Río de la Plata, hasta que después dejó de ser una noticia sorprendente, se volvió algo común.
¿Cómo puede ser que se vuelva común que se encuentre un cuerpo, partes de un cuerpo flotando en el Río de la Plata? Eso no era común y no debería ser considerado común. En este contexto social, lógicamente, los partidos, los sindicatos, intelectuales, como les decía anteriormente, la mayoría guardó silencio y si bien, como les decía antes, una parte de la sociedad veía este clima de orden, de disciplina, a este caos de las organizaciones sociales y de la violencia padecidos durante la gestión de Isabel, al poco tiempo el miedo y el silencio y la sospecha entre pares, esto de, hay un libro justamente que salió, que lo tengo que buscar, que después se los voy a compartir, me olvidé de dejarlo asignado, pero bueno, justamente se estableció un manual en la cual había un control dentro de las escuelas para poder denunciar a un compañero, a un docente, justamente a algún directivo de las escuelas que se considerara subversivo. Entonces tenían comentarios comunistas o que rozara justamente con comentarios sociales, se lo podía denunciar y el manual explicaba de qué manera. Después se los voy a compartir, no se preocupen que se los comparto en Facebook si es que no lo conocen. Entonces, como decía anteriormente, estos mecanismos se hicieron muy efectivos. Foucault es nuestro filósofo de cabecera para ver cómo funcionan los mecanismos de control social. Y los medios oficialistas estipulaban a la población justamente a denunciar a todo aquel que lo consideraran subversivo, sin importar si era amigo, vecino, como decía antes, compañero de banco, compañeros de la escuela. En el 76, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia también se encontraban bajo dictaduras militares. Estos representantes de las Fuerzas Armadas latinoamericanas también asistieron a la Escuela de las Américas. No sé si recuerdan, en la clase pasada hablábamos de las Escuelas de las Américas, que justamente los militares nuestro ejército también participó de la creación de este organismo creado en Estados Unidos, con el objetivo de entrenar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra el comunismo. Estos militares argentinos también recibieron un entrenamiento de justamente el ejército francés, y justamente los métodos utilizados en la guerra de Argelia, que también pueden buscar información sobre esto y ampliar el panorama de análisis. Yo se los pongo como a grandes rasgos, porque como siempre les digo, nosotros hacemos como temas bisagras, pero siempre a grandes rasgos para no ocupar tanta la clase. Estos métodos que aprendieron justamente dentro del ejército establecieron la creación de los centros clandestinos de detención, donde el uso del secuestro y la tortura como técnica para obtener información fueron puestos en práctica por primera vez en nuestro país, en el 75. Recién en este momento fue puesto en práctica. Anteriormente eso no había ocurrido. Y a partir de este golpe, estas metodologías se volvieron sistemáticas y masivas. Si tuviéramos el mapa, al menos de Buenos Aires, podríamos observar las distintas zonas y subzonas que se crearon para poder instalar los 350 centros clandestinos de detención, que estos fueron utilizados por la Fuerza de Seguridad, donde había un compromiso justamente de todas las guarniciones, desde los cargos más bajos hasta los más altos. De estos rangos estaban todos comprometidos, como dije anteriormente, en el accionar represivo, en guardar silencio, en tener un secreto, en este accionar que era ilegal de todas maneras, pero de esa forma había una seguridad del método. Como decía anteriormente, la desaparición forzada de personas era uno de los métodos más habituales. Entiendo que la temática es bastante cruda y trato de llevarlo a grandes rasgos para no sensibilizar, no herir susceptibilidades tampoco. Pero bueno, justamente el secuestro constante, de los supuestos justamente personas subversivas, eran llevadas a centros de detención como
la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, que es la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield, el Vesubio, el Infierno, entre otros. Yo no sé si ustedes conocen el infierno o han ido al infierno en algún momento. ¿Lo conocen? Sí, que está acá en Doc Sud, profe. Ay, se entrecortó. ¿Cómo? El que está acá en Doc Sud, el que está sobre la calle 2 de octubre, es el infierno, ¿no? Sí, es ese. Sí, sí, ese mismo. El de Avellaneda, justamente. El de Vesubio también, hasta el año pasado, si normal no recuerdo, se siguió avanzando justamente, que hoy por hoy no hay ningún tipo de edificio, pero sí está señalizado. Hoy por hoy vamos a encontrar rastros de los centros de detención donde simplemente hay una placa, porque justamente se intentó ocultar estos centros. Pero bueno, para avanzar un poco, Rodolfo Walsh, nuestro gran colega y periodista, ha escrito varios, pero en su carta emblemática la Junta Militar ha descrito los lugares de detención y su descripción es absoluta. Lo describe como un lugar donde no entran jueces, periodistas, observadores internacionales. Pensemos que en este momento las denuncias que había sobre la Junta Militar, o sea, sobre la dictadura, venían solamente de la prensa extranjera, la nacional no, solamente había comentarios internacionales. Entonces, ningún observador internacional podía ingresar ahí. En este lugar se permitían las torturas sin límite, las violaciones, los fusilamientos, y no había ningún juicio previo, lógico. Las personas detenidas eran sometidas a estas torturas, al hambre, se les prohibía hablar, obviamente se los picañaba, y la fase última era la desaparición, o sea, el asesinato, donde algunas personas incluso, como decía anteriormente, fueron arrojadas a Río de la Plata en los vuelos de la muerte, que también otra temática interesante para que puedan seguir revisando y poder ver, de poder ampliarlo, ¿no? En la pata económica, dentro de lo que era el gobierno militar, fue asignado Martínez de Oz. Su problema fundamental en este momento eran que muchísimas personas de la sociedad eran obreros, y los obreros en esa época eran una clase dominante. No digo en esa época, no porque ahora no lo sea, lo seguimos siendo, como trabajadores, ¿no? Pero justamente se notaba mucho la diferencia en esta época puntual. Y la industria nacional, que si bien era eficiente, tendía una dependencia del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Oz era obviamente disciplinar a los obreros y abrir la industria exterior. O en este caso sería abrir el comercio exterior, suponiendo que esto solucionaría los problemas de la inflación que venía heredada, estableciendo también un congelamiento de los salarios por 3 meses. Esto hizo que también se perdiera el poder adquisitivo de los trabajadores y lógicamente, como decíamos antes, produjo obviamente una crisis tremenda. Como segunda medida, el ministro también achicó las retenciones a las exportaciones extranjeras, y esto hizo que se realice una competencia de igual a igual entre la producción extranjera y la nacional. Esto no está teniendo en cuenta varias aristas, con lo cual en el 77 Martínez de Oz introdujo una reforma financiera. Para lograr una mayor cantidad de divisas, el Estado Nacional tenía que liberar las tasas de interés de los capitales del exterior, y estos capitales terminaron volcándose en la especulación financiera, produciendo ganancias, sí, en un grupo de personas, muy pocos, pero un deterioro muy grande de la producción nacional, provocando la pérdida de empleo, la pérdida de salarios, y obviamente el surgimiento de un montón de asentamientos vulnerados, o como la prensa rápidamente denominó, los lugares de Villa Miseria. Por otro lado, la reducción del gasto estatal se realizó por el despido de estas personas. Muchas personas que trabajaban en el Estado fueron despedidas para obviamente reducirlo y no tener que destinar dinero para estas empresas.
Y estos despidos, o sea, con lo que se ahorraban, entre comillas, de los despidos, le otorgaban subsidios a empresas afines al gobierno de facto y en obras que estaban sobrevaluadas. Eran demasiado caras por el precio que en realidad estaban pasando. El 25 de junio del 78, ya esto sería un año después, se efectuó justamente el Mundial de Fútbol para aquellos futbolistas. Ahora vamos a ver un videito. El clima de festejo que invadió en buena parte a la sociedad fue utilizado por la dictadura militar para distraer la mirada y esconder la realidad de los centros de detención y tortura, y obviamente asesinatos masivos. Martínez de Hoz estableció distintas medidas para reducir a los aranceles de productos extranjeros y también la modificación del sistema cambiario, provocando la reducción del precio del dólar, que esto lo van a poder encontrar como la tablita de Martínez de Hoz, que todo el tiempo había que estar viendo cómo, con la tablita justamente, cómo iba cambiando los valores de un producto dependiendo del peso o del dólar del momento. Era un lío, era un desastre la economía en esa época, nadie entendía nada, los precios se disparaban. Entonces ya para el 79 la inflación llegó a picar más del 1000% y la industria nacional cayó, se desplomó. El poder económico quedó en poquísimas manos y para el 81 la crisis Martínez de Hoz golpeó a los más débiles que ya se habían caído, digamos, del sistema. Lorenzo Miguazú asumió como nuevo ministro de Economía tras este fracaso de Martínez de Hoz, y su primera medida fue devaluar la moneda nacional en un 400%, y esto terminó de destrozar la producción nacional. Estos grandes cambios económicos terminaron en designar a Cavallo como el frente del Banco Central, y este asumió las deudas privadas como públicas, modificando las políticas de cambio del FMI, que dejó de ofrecer préstamos baratos para países de desarrollo y provocando una deuda externa atroz multiplicada por 6 veces. O sea, estas cuestiones de cambio y esperanza de modificar el precio, o modificar, mejor dicho, la moneda nacional por una moneda extranjera, termina realizando un déficit tremendo en la producción local, regional y por supuesto en los salarios de la sociedad en general. Justamente ya prácticamente con el gobierno militar en declive, la guerra de Malvinas vino a establecer como un aire de renovación para poder estar levantando la imagen pública. Pero los casos y denuncias de lesa humanidad, las denuncias sobre los derechos humanos, sumado a la crisis económica, fue demasiado grande como para que la sociedad vaya perdiendo el miedo poco a poco y la política vuelva, o mejor dicho, volvía a tener cierto protagonismo. La última dictadura cívico-eclesiástica militar ocultó los reclamos de secuestro, de tortura, de violación, de asesinato, tanto a referentas mujeres, a feministas, a lesbianas, a travestis, transexuales, transgéneros, homosexuales, bisexuales. O sea, en general, esto cuando se reclama por 30.000 nos quedamos cortos, porque según las estadísticas que retomó la CHA, hay 600 personas de la comunidad LGBTIQ+, que también están desaparecidas en este mismo contexto. Entonces tendríamos que estar hablando de un número más grande. Justamente con esta imagen negativa de los militares, también criticada por organismos internacionales, derechos humanos, y este poder económico concentrados en pocos grupos oligarcas, Galtieri fue removido inmediatamente, obviamente con la pérdida de Malvinas, y Viñones llamó a elecciones tras asumir la presidencia en el 83. Y los militares comenzaron a dar su retirada, pero sin antes establecer una amnistía para la Junta Militar, ordenando destruir todos los archivos de las detenciones de la dictadura. Les comentaba antes de que por qué hoy por hoy, si buscamos imágenes, por ejemplo, del Vesubio, no vamos a encontrar una placa, no vamos a encontrar un edificio, vamos simplemente a encontrarnos con una placa, porque justamente uno de los objetivos era eliminar cualquier tipo de rastro que haya
cosa que haya una relación entre militares y los centros de detención. En el 83, ya con el cierre de mesas y el escrutinio realizado, Alfonsín triunfó con el 51% de los votos, y los militares de esa manera quedaron en el olvido, entre muchas comillas, ¿no? Porque justamente en este contexto reaparecieron las agrupaciones que anteriormente habían pasado a la clandestinidad por el temor a ser perseguidas, a ser detenidas, a ser secuestradas, pero también con demandas mucho más específicas. La inflación, la deuda, el vaciamiento cultural y el silencio, lógicamente dejó más que una huella imborrable en la sociedad. Esto que le decía, lo de los 3.000 desaparecidos, que le tendríamos que sumar los 600 desaparecidos que aporta la CHA, más los 6.000 soldados asesinados en Malvinas, son algunos de los saldos que dejó la dictadura militar que todavía duelen hoy por hoy. Y para aquellas personas que, si bien no habían tenido ningún tipo de conexión al respecto, ningún familiar, ningún tipo de, digamos, de cercanía, la temática también nos interpela por esto mismo que les decía anteriormente. La literatura estaba censurada, el cine estaba censurado, la música estaba censurada, la moda estaba censurada, la barba, los cortes de pelo, el pelo largo, son signos justamente de una época en la cual la libertad y la diversidad no era tan aceptada, donde justamente las uniones entre personas, entre mujeres, entre lesbianas, no era bien vista. Este orden castrense bien dictatorial era justamente apuntada a atravesar los cuerpos. Y justamente ya con esta incipiente democracia en el 83, las leyes del país y la opinión pública tuvieron una evolución notable, justamente en la aceptación de la diversidad, como decía antes, en la inclusión de las comunidades originarias, de justamente mujeres, lesbianas, trans. No era justamente algo de que pensábamos que podría suceder justamente con los militares, pero sí sucedía viéndolo con la democracia y con estos aires de esperanza compartida, como justamente una demanda importante que se logró saldar, que era la patria potestad, y también la conformación de un tribunal en contra de las violencias hacia las mujeres como un primer antecedente de lo que luego conocimos como crimen pasional, y hoy podemos conocerlo como femicidio. Si bien esto es un gran pantallazo a grandes rasgos, a mí me interesaba que pudieran ver de las distintas variantes y aristas temáticas que puede incluir el tema. Me gustaría que ustedes sean los que aporten, los que conversen, los que me comenten qué les pasa con esta temática tan dura. También que decir tan dura es una opinión, pero justamente el asesinato sistemático de cientos de personas, no se me ocurre un adjetivo mejor. Pero les dejo a ustedes la palabra, que puedan conversar al respecto, decirme qué les pareció, qué les pasa, qué sentimientos tienen, ¿no? Lógico. ¿Me quedé sola? A mí me llama mucho la atención, yo estoy leyendo, leí el libro de Horacio Verbitsky, El vuelo, sobre justamente los llamados vuelos de la muerte, y en muchos testimonios de militares ellos dicen que, o sea, como que no eran conscientes de los delitos que hacían asesinando a subversivos, como lo llamaban. O sea, para ellos eso era un militar que se tenía que hacer y nada más, digamos. Y entonces me llama la atención eso, o sea, la impunidad y la inconsciencia, digamos. Claro, sí, tremendo lo que sucedía. Lógicamente también había una intención al respecto. ¿El libro lo tenés físico o en PDF? Porque si lo tenés en PDF ya te lo estoy mangando. Sí, lo tengo en PDF. Buenísimo, si lo querés compartir en el grupo nuestro de Face, sería genial, porque así lo pueden leer los compañeros que estén interesados. Y, Vale. y también podemos asumir como un apunte de cátedra para próximos cuatrimestres.
es cierto esto que decís, muchas personas han opinado lo mismo, algunas fueron realmente, o sea, realmente les ha pasado eso de que cumplían órdenes, y otras realmente cumplían entre comillas órdenes porque sabían lo que hacían. Pero hay muchos testimonios. No necesariamente uno tenía que ser o pertenecer a una célula del ejército en cuestión o ser soldado como para poder estar estableciendo eso. Me tocó entrevistar al padre de una conocida que había trabajado en la cárcel, en Ezeiza, y lo que hacían era justamente encarcelar a varios dirigentes en cárceles, y lo que establecieron con él fue regalarle alcohol. Este hombre tiene un problema muy serio de alcoholismo, entonces compraban su silencio con alcohol. Pero no se olvida lo que vio, y hoy por hoy, que por suerte sigue vivo, ha hecho testimonios, ha comentado respecto de las cosas que vio y fueron muy traumáticas. Obviamente ha declarado, pero es muy, muy serio. Por eso decía de que depende lo que estuviéramos viendo, nos encontramos con estos testimonios, tanto aquellos, como decía bien Abel, de que realmente no sabían lo que estaban haciendo, y aquellos que realmente sí sabían lo que estaban haciendo, pero no podían decir nada, simplemente tener que guardar silencio. No sé si los demás quieren aportar algo, si les pasó algo, qué sintieron al respecto cuando lo leyeron, que lo estaban... A mí me parece interesante la cuestión económica, que no es de las más tratadas cuando se toca este tema, porque bueno, pasaron un montón de cosas nefastas, pero porque muchas de las consecuencias de lo que sucedió en la dictadura en el plano económico, de alguna manera las seguimos pagando, ¿no? El caso de la deuda externa que habías nombrado al principio. Y bueno, como te decía, no es de los temas que más resuenen, estas consecuencias económicas. Sí, totalmente. Es un tema muy interesante y lo podés estar observando como venimos hablando de la masacre de Ceuta, de cómo las crisis económicas se fueron superponiendo al revés durante todos los años. Si recordás la clase pasada, que hicimos un gran pantallazo que también lo tomamos en cuenta. Ahí tienes una gran tela para cortar. Sí, y bueno, y también leyendo me enteré de que Nora Cortiñas es economista, yo eso no lo sabía, y ella tiene trabajos hechos sobre este tema, sobre la cuestión económica durante la dictadura. Totalmente, totalmente. Nora tiene la confianza. Pero bueno, sí, justamente tiene varios papers escritos al respecto. Pueden también tomar información de una gran intelectual y economista. Ay, tenés un ruido. Claro, Muy bien, perdóname, me cuesta mucho escucharte. Ahí se mejoró. no tenía el dato de que era economista. Claro, sí, no, lo podés tomar directamente con ella, y hay varias investigaciones últimamente, en los últimos años, muchos nuevos investigadores o investigadores jóvenes, a menores de 40 años, para que tengan una idea, que no vivieron esta etapa, que no estaban vivos, pudieron realizar distintos tipos de análisis al respecto de una manera mucho más objetiva, distanciada de la sensibilidad que les puede recaer a una persona que vivió en carne propia o en familiares, lógico. Y la verdad que han tomado el tema económico, y podemos estar viendo justamente de esta intención del cambio de moneda por una moneda internacional como es el dólar, las pujas, el consenso de Washington justamente establecido para la paga de la deuda. Es muy interesante el área económica y podés encontrar un montón de testimonios. Es muy interesante, Aileen, podés verlo desde ahí. Realizar un trabajo justamente, un análisis completo con esa visión. Sí, igual no sé si me animo o no. Bueno, pero Hace ¿por mucho. no? Económica. Pero de algún lado se empieza. Tenés que animarte a hacerlo. Siempre es preferible que nos equivoquemos en esta área donde
interesante de ver la mirada económica y consecuencias posteriores para un análisis completo, como decía anteriormente. Leer un poco más del tema. Bien, yo confío en vos, confío en vos que te va a salir bien. ¿Alguien más les pasó algo, quiere comentar algo? Si no, les dejo la actividad y los estaría liberando por hoy. ¿Quieren comentar algo? Para sumar un poco a lo que decían los compañeros, bueno, creo que fue una de las épocas más oscuras en ese momento de Argentina por lo sucedido, ¿no? También cuando uno se pone a leerlo es difícil porque realmente uno ve que fueron niños desaparecidos, muertes simplemente por pensar distinto, hasta incluso por ser docente y educar sin ninguna connotación política, ¿no? Es bastante fuerte y creo que también lo que tiene es entender que hoy en día sigue habiendo estas líneas de pensamiento y cuando uno ve el negacionismo, ¿no? Y se ponen a discutir si son 30.000 o no, y en definitiva no sé si lo redundante es si fueron o no 30.000 y el pensamiento político también, ¿no? Que quedó instaurado después de esta dictadura, que además fue en todo el Cono Sur, no solo fue Argentina, justamente fue en toda la región, sumado al Plan Cóndor, entonces entender también que eso sigue, es un comportamiento que en cierto punto se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, que también nos pasó recientemente cuando hubo todo un recambio presidencial que pasó, por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil, justamente fue la época también acá del macrismo, cómo se va instaurando una línea política, que es esto que decimos siempre del pivot que terminamos haciendo entre, bueno, gobiernos, entre comillas, que titulamos o encaramos en lo que llamamos populismo y otros más de derecha. Pero bueno, creo que sigue habiendo líneas políticas de pensamiento como que sostienen que lo que pasó en la dictadura estuvo bien. Eh, y eso creo que de eso sí es preocupante porque, bueno, realmente es indefendible lo que sucedió. Por ahí no está tan bueno que siga pasando, por eso es importante también que siempre se siga recordando y estudiando y analizando lo que pasó, ¿no? Que hay mucha información y datos también, datos y pruebas, que no es que se dice, bueno, pasó algo que no pasó, está comprobado. No, totalmente, totalmente. Esa es la información, por eso decía la clase pasada que la ventaja que teníamos de tocar este tema es que ya la información estaba más a mano. No había que ir a la biblioteca del Congreso a buscar un artículo de un autor en particular, sino que simplemente en el buscador de Google lo podíamos obtener, porque esta información ya estaba mucho más tangible, ya estaba más disponible. Lo que marcabas, Valeria, es interesante ver cómo algo se sigue repitiendo, cómo esto cristalizó en la opinión pública, en la formación de la sociedad, cómo este manejo sistematizado estatal del terrorismo de Estado, valga la redundancia, caló tan profundo en tantas generaciones. Recordemos que nos falta una generación nos está faltando. Entonces hay un quiebre muy grande entre un salto y el otro. Por eso por ahí, esto habría que investigarlo, habría que también chequearlo con algún especialista, tanto sociólogo como psicólogos, pero tendríamos que ver si habría algún tipo de conexión entre esta faltante de generacional y este avance de derecha también, por ejemplo. Esto es una hipótesis que la manejo yo ahora sin chequearlo, ¿no, Valeria? No te tomes como que lo que estoy diciendo es una verdad absoluta, sino como que tiro otra posibilidad de analizar del por qué estaría pasando lo que está pasando hoy, siguiendo tu línea de análisis, ¿no? Pero tendrías que buscarlo, tendrías que investigarlo un poquito mejor, pero me muero de ganas por leerte. Gracias, profe. Genial. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? ¿Quiere aportar algo a lo que estamos conversando? ¿Qué pasó? ¿Nadie? Qué feo.
Bueno, si les parece bien, como son ya las 8 y tenemos que entregar la reunión. Profe, Sí, Aileen. un mensaje Héctor Escobar, uno de los compañeros, de que está hace 2 semanas con problemas con internet en el edificio. Así que eso, que tanto la semana pasada como esta no se pudo conectar. Bueno, podés hablar con Héctor, avisarle lo que estuvimos viendo, que no se preocupe mientras no pierda ritmo de cursada. Igual todas las clases quedan grabadas y subidas. No es que va a tener una falta, pero para que Dale. termine al tanto. Pero bueno, cuando hagamos presencial, porfa, también avísenle a Héctor, de alguna manera. Bueno. Gracias, Aileen, por avisarme. Bueno, les dejo el trabajo para el trabajo práctico 6 que vendríamos a hacer el de esta clase. Sí, es el 6, ¿no? Yo ya estoy perdida con los trabajos prácticos. Perdón, no, es el 5. Vos estaba adelantando. El 5, es el trabajo 5. También va a consistir en realizar un análisis completo, como venimos realizando hasta ahora, donde van a tener que presentar un tema que merezca ser analizado, incluirle una hipótesis que ustedes deseen, argumentarlo justamente con todos los elementos que vimos del esquema de Bastenier y realizarle justamente una conclusión, un cierre. El tema que ustedes elijan puede ser alguno que ya vengan realizando, como les digo siempre, sino lo que me gustaría es que pudieran animarse a realizar un análisis completo sobre la última dictadura militar para poder estar evaluándolo de esa manera. No es una obligación, vuelvo a repetir, pueden utilizar un tema que ya hayan analizado anteriormente, pero el desafío del ejercicio es poder hacer estos análisis que hicimos verbalmente, pero de manera escrita. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Puede ser, usted antes de hablar de vos, antes de hablar de la última dictadura militar, habías mencionado, bueno, los meses previos a la toma del poder, a la ocupación, digamos, de la dictadura. ¿Se podría hacer algo así vinculado sobre ese tema y demás? Sí, por supuesto, podés hacerlo desde anterior al hecho en cuestión que analizamos hoy, o como comentaba Valeria, esta visión de por qué continuamos en la actualidad reproduciendo estos comentarios que bien quedaron señalados en esta época bisagra. El tema es libre, Matías. El tema de análisis es libre, lo podés realizar tanto de esta temática en puntual, antes, durante o después, o de un tema distinto que ya vengas analizándolo, que ya vengas siguiéndolo el tema, obvio. Muy bien, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas, preguntas, quejas? Abro el rincón de quejas, ¿sí, no?